Medios de transporte. ¿Qué es importante en esto? Obviamente que acá detalla todos los medios de transporte. Pero fíjense cómo hace referencia. El barrio, como se dijo anteriormente, cuenta con varias avenidas de importancia. ¿Por qué esto? Porque cuando yo hablé antes y les dije las que estaban al este, al oeste y todo esto, era algo destacable. Entonces, ayudo al lector a entender que todo eso que estuvo leyendo no fue porque sí. Estos tipos de conexiones o de referencias en realidad ayudan al lector a entender que todo eso que estuvo leyendo tenía un sentido para ir entendiendo lo que venía después. Entonces, como se dijo, cuando voy a hacer referencia a algo que ya hablé, se hace este tipo de usos. Después, para ordenar también la información en algo que va a ser muy exhaustivo. Para comenzar, finalmente, distintos tipos de conectores, se llaman conectores de orden, como decimos en primer lugar, en segundo lugar, a continuación. Todo eso ayuda al lector a darse cuenta que son como bloques de información que están obviamente enlazados, pero que cada uno aporta un dato significativo. Además, bueno, ahí está, se utilizan los conectores para relacionar la información anterior y para anticipar una enumeración. ¿Sí? ¿Qué es esto? Para comenzar, finalmente, yo dijera en primer lugar, en segundo lugar, para finalizar, a continuación, bueno, los que les venía diciendo, si quieren busquen conectores de orden en internet, tienen una variedad enorme y ustedes pueden utilizarlos para ayudar a enumerar esa información que es dentro de una misma categoría, como por ejemplo en este caso es medios de transporte. Ahora otra cosa, fíjense cómo quien realizó esto, organizó la información muy responsablemente en orden. ¿Por qué? Como se dijo anteriormente, dijo y ahí dijo que podíamos contar con subtes, con trenes, con colectivos y con bicicletas. Primero habló del subte, luego habló de los trenes, luego habló de los colectivos y finalmente habló de las bicicletas. Entonces, le anticipó de qué iba a hablar al lector en el primer párrafo, cosa que es acertada, y luego cuando desglosó esa información, lo hizo en el mismo orden que lo anticipó. Eso es algo muy útil para organizar la información que nosotros vamos a brindarle al lector. Se desarrollan los medios de transporte en orden numerado. Bueno, me voy adelantando a lo mismo que se va enumerando. Se ubica en el último lugar de la enumeración aquella información que va a ser contra las expectativas. Por ejemplo, finalmente, a pesar de esto último, se encuentran, y ahí empezamos a decir quizás algo que sea problemático, algo que no es lo que yo esperaba, ¿sí? Para no ponerlo en el medio y que pierda el hilo o el foco. Entonces, nosotros ya vimos que el diagnóstico contextual lo vamos a organizar en 3 instancias. La primera, vamos a retomar, síntesis, anticipación de la información desarrollada del diagnóstico, que eran esos 3 parrafitos que habíamos visto en las primeras diapositivas. Luego todo el desarrollo, que es todo este corpus que estuvimos viendo que va a ser necesario y que tiene determinadas características, que van a utilizar determinados conectores, que van a hacer la citación, que van a utilizar las imágenes como corresponde y demás. Y finalmente tenemos el cierre del diagnóstico contextual, con una anticipación del uso que se hará de esta información para otras partes del informe. ¿Y por qué decimos esto? Porque luego ustedes en forma posterior lo van a utilizar para cuando tengamos que trabajar en el diagnóstico de la institución. Porque obviamente, fíjense que vamos de lo macro a lo micro. Entonces, primero cuento sobre el contexto de la institución, luego ya voy a hablar de la institución, pero esa institución está mediada por ese contexto. Entonces, primero hablo del contexto, que es lo macro, y luego cuando probablemente relate cuestiones de la institución, vuelva a necesitar las referencias sobre ese contexto, porque es lo que le da la identidad, la necesidad del entorno y demás. Entonces, la información presentada en este diagnóstico contextual no será de gran utilidad para darle cierre, ¿sí? Cuando den un cierre a esta instancia. La información reunida en esta parte del informe nos permitirá realizar un mejor estudio de la institución por X y X motivo. Ahí ustedes, en el momento de hacer la conclusión, no olviden hacer referencia a la utilidad posterior de esta instancia, ¿sí?
Entonces, ustedes como vieron, y volvemos a esta imagen para que vuelvan a organizar la información, todo esto que vimos en esta instancia va a ser el diagnóstico contextual, que va a ser esta primera entrega de ustedes. Esa primera entrega va a ser el macro que luego va a ir a la institución y luego va a ir al diagnóstico de las prácticas. El próximo trabajo que vamos a desarrollar de este modo, en el que yo también los voy a acompañar en este proceso de desgrane y ver con distintos modelos qué tipo de estructura y usos habituales se realiza en este texto, va a ser el diagnóstico institucional. Hoy estamos parados ahí, en el diagnóstico contextual. Todo lo que vimos es en función de eso y ustedes lo van a redactar tal cual lo establece la consigna de la disciplina y yo estoy aquí para acompañarlos, ¿sí? Cualquier cosa pueden contactarme a través del campus virtual y quedo a disposición para lo que necesiten. Luego de su entrega yo voy a hacer una clase de edición donde voy a hacer las observaciones necesarias sobre las entregas que hicieron para que lo puedan mejorar de cara a este trabajo final general que ustedes van a hacer para que sea exitoso y tengan el mejor de los resultados. Los saludo de esta manera y estaremos en contacto.